Imaginemos un mundo en el que las ciudades griegas, orgullosas e independientes, vivían en un constante tira y afloja de alianzas y rivalidades. Esta época, conocida como la Grecia clásica, fue un hervidero de cultura, política y guerra. En este universo complicado, las noticias sobre la expansión del imperio persa eran motivo de creciente ansiedad. Los persas, bajo el mando de Darío I, habían establecido un imperio descomunal, un mosaico de pueblos y territorios que se extendía desde la India hasta Egipto. El conflicto tomó forma real cuando los jonios, con el apoyo de Atenas y Eritrea, se levantaron contra el dominio persa en la Revolución Jónica. Aunque esta revuelta fue sofocada brutalmente, Darío no olvidó la ayuda griega a los rebeldes y buscó venganza. Decidió que una invasión castigadora pondría a las orgullosas polis griegas en su lugar. Así, el ejército persa cruzó el Egeo con intención de someter a Grecia, y los acontecimientos nos llevarían inevitablemente a una de las batallas más épicas de la antigüedad, la batalla de Maratón. En pleno campo de Maratón se decidiría no solo el destino de Atenas, sino la futura resistencia de toda Grecia frente a la marea persa. Los beligerantes en esta confrontación eran dos fuerzas con ideologías y tácticas completamente distintas. Por un lado, teníamos a los atenienses, ciudadanos soldados que defendían sus hogares y su libertad con una tenacidad feroz. Los hoplitas atenienses, con sus escudos redondos y lanzas largas, eran hombres libres dispuestos a dar su vida por la polis. Eran una fuerza motivada por un profundo sentido de identidad y orgullo cívico. Por otro lado, estaba el vasto ejército persa, una máquina de guerra multinacional bajo el mando del rey Darío I. Los persas contaban con una fuerza numerosa y diversa, compuesta por soldados de diversas regiones de su imperio, incluyendo arqueros montados y infantería ligera, más adaptada a batallas en terreno llano. Esta diversidad también significaba que muchas veces luchaban más por orden y lealtad al rey que por una causa propia. La confrontación entre estos dos ejércitos no era solo una batalla física, sino también una colisión entre dos mundos y formas de vida radicalmente diferentes. La marea oriental del poderío persa se enfrentaría a la roca del espíritu indomable ateniense en el campo de Maratón. La revolución jónica fue el momento en que el polvorín de tensiones en Grecia estalló en llamas. Imagina la escena: las ciudades jonias, pequeñas polis griegas en la costa de Asia Menor, altas del yugo persa, se rebelan en un acto de desespero pero también de valentía. Estas ciudades, con la ayuda crucial de Atenas y Eritrea, desataron una revuelta que sacudió los cimientos del imperio persa. Aunque la opresión de Darío I no tardó en sofocar esta rebelión con brutal fuerza, el daño estaba hecho. Darío, furioso y con sed de venganza, fijó su mirada en Atenas y Eritrea, los cómplices que osaron desafiar su autoridad. La revuelta no solo fue una chispa, sino el catalizador que empujó a Darío a lanzar una campaña punitiva contra Grecia, una campaña que culminaría en la épica batalla en el campo de Maratón. Este enfrentamiento no solo pondría a prueba la fuerza militar de ambas partes, sino que también subrayaría el firme deseo de los griegos de mantener su independencia a cualquier costo. En el campo de Maratón, dos fuerzas antagónicas se preparaban para chocar en un enfrentamiento que definiría el destino de Grecia. Los atenienses, pese a ser superados en número, se alineaban con unos 10,000 hoplitas, soldados pesadamente armados y fuertemente motivados, cada uno de ellos dispuesto a proteger su tierra y su libertad a toda costa. Estos ciudadanos soldados trajeron consigo una ferocidad que se reflejaba en sus corazones y en el brillo de sus escudos. Del otro lado, el ejército persa parecía una marea interminable de soldados, una vasta fuerza que algunos estiman en hasta 25,000 hombres, aunque las cifras exactas siguen siendo motivo de debate. Bajo el mando de Datis y Artafernes, esta multitud incluyó unidades de élite como la infantería ligera y los temibles arqueros montados, adaptados para desplegarse rápidamente en el terreno. La diversidad del ejército persa,
compuesto por guerreros de todos los rincones de su imperio, le otorgaba una flexibilidad única, pero también planteaba desafíos en coordinación. En este crisol de culturas y tácticas, se pondrían a prueba no solo las habilidades militares, sino la resistencia y el coraje de cada combatiente. El campo de batalla de Maratón, una vasta llanura costera rodeada por montañas y pantanos, se convirtió en el escenario perfecto para esta confrontación épica. Los atenienses, liderados por el estratega Milcíades, aprovecharon la geografía a su favor. Situaron sus tropas en las escarpadas colinas, desde donde podían observar todos los movimientos persas. Esto les permitió calcular, en todo momento, la disposición del enemigo y adaptar sus tácticas con rapidez. Mientras tanto, los persas encontraron unas complicaciones inesperadas, la dificultad para maniobrar su numerosa y diversa tropa en un terreno que, aunque aparentemente llano, estaba flanqueado por obstáculos naturales. La línea ofensiva ateniense se desplegó inteligentemente en formación simétrica, para maximizar su impacto y evitar ser flanqueada por los jinetes y arqueros persas. Este despliegue estratégico resultó ser crucial en el desarrollo de la batalla, pues los griegos, motivados y bien posicionados, lograron transformar las desventajas numéricas en una ventaja estratégica. Este lugar, Maratón, no solo se transformó en un campo de batalla, sino en un tablero de ajedrez donde cada colina y cada arroyo jugarían un papel fundamental en la victoria ateniense. Los atenienses, bajo el mando de Milcíades, implementaron tácticas revolucionarias que resultarían fundamentales para su victoria en Maratón. Conocedores de su inferioridad numérica, decidieron adoptar una formación más amplia y menos profunda, algo poco convencional para la época. Esto permitió a los suplites atenienses enfrentar a los persas en una línea casi continua, cubriendo un mayor frente y reduciendo el riesgo de ser flanqueados. Milcíades también ordenó fortalecer los flancos, dejando el centro relativamente más débil, una estrategia astuta que buscaba envolver a las tropas persas. Al dar la señal de ataque, los suplites corrieron hacia las líneas enemigas, algo inaudito entonces, para minimizar el impacto de las flechas persas. Este movimiento sorpresivo, acompañado de la carga característica de los suplitas, desorientó a los persas y les impidió sacar provecho de su número superior y de sus arqueros. Gracias a esta combinación de audacia y táctica innovadora, los atenienses no solo resistieron la embestida persa, sino que lograron romper sus filas y rodearlos, infligiendo una derrota devastadora al gigante oriental. Milcíades, el héroe ateniense, cuyo nombre resuena a través de los siglos, tuvo un papel decisivo en la histórica victoria en Maratón. Como estratega, no solo vio más allá de las tácticas tradicionales, sino que también infundió en sus hombres un sentido de urgencia y audacia que sorprendió a los persas. Imaginemos por un momento la escena, en medio del campo de batalla, con la tensión palpable en el aire, Milcíades desplegó a sus hombres en una formación innovadora, delgada en el centro y robusta en los flancos. Era un movimiento arriesgado, una apuesta por la victoria basada en la velocidad y la sorpresa. Al gritar la orden de avanzar, la fila de hoplitas corrió con determinación hacia el vasto ejército persa, cerrando la distancia en un instante. Este empuje, liderado por la mente brillante de Milcíades, no solo rompió las líneas enemigas, sino que también selló el destino del imperio persa en ese momento. Los persas, acostumbrados a su infantería ligera y arqueros, no estaban preparados para la agilidad táctica y el feroz ataque de los hoplitas atenienses. Gracias a la valentía y la visión de Milcíades, Atenas no solo ganó una batalla, sino que encendió una chispa de esperanza que iluminaría toda la Hélade. Los hoplitas, esos ciudadanos soldados que defendieron Atenas con tanta valentía, fueron la columna vertebral de la victoria griega en Maratón. Armados con sus impresionantes lanzas y protegidos por sus robustos escudos de bronce, estos guerreros no solo eran combatientes entrenados, sino también padres, hermanos y vecinos unidos por un profundo sentido del deber. A diferencia de los mercenarios o soldados profesionales, la motivación de los hoplitas era personal y directa,
luchar por su hogar, su familia y su libertad. Al formar una falange, una formación cerrada y disciplinada, presentaban una muralla casi impenetrable que avanzaba con una determinación implacable. Los persas, acostumbrados a infantería ligera y tácticas de gran movilidad, no estaban preparados para enfrentarse a una fuerza tan cohesionada y decidida. La disciplina y el coraje de los hoplitas no solo neutralizaron las flechas persas, sino que también desestabilizaron las líneas enemigas, creando una sinergia de fuerza y voluntad que resultó decisiva en la batalla. La imagen de estos hombres, cargando en formación cerrada y enfrentando al gigante persa, sigue siendo un símbolo eterno del heroísmo y la resistencia griega. La leyenda del corredor de maratón es casi tan épica como la batalla misma. Cuenta la historia que, tras la increíble victoria ateniense, un mensajero llamado Filipides corrió desde el campo de batalla hasta Atenas, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros, para anunciar el triunfo y prevenir la posible llegada de las tropas persas. Filipides, extenuado pero determinado, avanzó sin detenerse, atravesando colinas y caminos pedregosos bajo el abrasador sol griego. Al llegar a Atenas, logró balbucear: «Hemos vencido», antes de colapsar y morir debido al esfuerzo extremo. Esta hazaña no solo se convirtió en una leyenda inmortal, sino que también sirvió de inspiración para la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos modernos. La imagen de un hombre ordinario convertido en héroe, sacrificándose por el bienestar de su polis, encapsula el espíritu de entrega y valor que caracterizó a los atenienses en aquellos momentos decisivos. A través de los siglos, la figura de Filipides ha dejado una huella perdurable, recordándonos cuánto está dispuesta una persona a dar por su hogar y su libertad. La victoria en maratón tuvo consecuencias inmediatas que resonaron a lo largo y ancho de Grecia. Imaginemos por un momento las calles de Atenas, vibrando con la noticia del triunfo inesperado. La tensión que había paralizado a la ciudad se transformó en una avalancha de júbilo, con ciudadanos celebrando la increíble hazaña de sus guerreros. La resplandeciente victoria no solo salvó a Atenas de una destrucción inminente, sino que también envió un contundente mensaje a toda Hélade: los persas no eran invencibles. La noticia viajó rápido, y las demás polis griegas pudieron sentir un renovado sentido de esperanza y coraje. Además, la derrota persa demostró la eficacia de las tácticas hoplitas y la capacidad de los griegos para unirse frente a una amenaza común. Este momento histórico revitalizó la cultura y la política ateniense, insuflando un renovado orgullo cívico que alimentaría el posterior auge de su Edad de Oro. La resuelta defensa de la libertad y la autonomía griegas en maratón no solo alteró la dinámica del poder en la región, sino que también sentó las bases para futuras confrontaciones que eventualmente definirían el curso de la historia occidental. La batalla de Maratón tuvo un impacto duradero que moldeó el curso de la historia griega y occidental. La victoria ateniense no solo detuvo de momento la expansión persa en el Mediterráneo, sino que también cimentó la confianza de los griegos en su capacidad para defender su libertad frente a potencias extranjeras. Esta autoconfianza se tradujo en un florecimiento cultural y político, abriendo el camino para la era de oro de Atenas, donde figuras como Sócrates, Pericles y Fidias transformarían la ciudad en un faro de democracia, filosofía y arte. Además, Maratón sentó un precedente crucial: un pueblo pequeño, pero decidido, podía repeler a un imperio aparentemente invencible. Este espíritu de resistencia inspiraría décadas de lucha contra los persas y fomentaría una identidad común entre las polis griegas. Finalmente, la batalla dejó un legado tangible en la estrategia militar, demostrando la eficacia de la falange hoplita y la importancia de la táctica y la estrategia sobre la mera superioridad numérica. Con Maratón, Grecia no solo ganó una batalla, sino que también forjó una narrativa de valor e ingenio que resonaría a través de los siglos.